Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a Dineros Cars y hoy tenemos un coche que es muy raro encontrarlo. Y cuando digo de raro, no estamos hablando de un Porsche, no estamos hablando de un Ferrari, no estamos hablando de un Lamborghini, sino que estamos hablando del coche más veloz. Yo creo que batió incluso el récord mundial en velocidad en la autopista alemana, en la Autobahn. ¿Vale? Estamos hablando de un Toyota Supra. Cuarta generación M4, ¿vale? De 1000 caballos de fuerza. Es una locura. Bueno, hoy tenemos una reacción a Oigi Shefchen. Se llama el youtuber, es un youtuber austriaco. Vamos a pasar a su página y vamos a hablar un poquito sobre él y vamos a pasar directamente a la reacción completa del video, ¿vale? Primero, aquí tenéis el nombre, se llama OG Shefchen, que eso significa el corderío. También lo puedes seguir en Instagram con el nombre de Shefchen. Va a ser un poquito más complicado, pero bueno, puedes parar el video y ya lo puedes buscar en Instagram. Y aparte de eso, tiene una tienda de productos interesantes, ¿vale? Como sudaderas, camisetas de manga corta, gorros. Y por aquí una chaqueta de colegiado, que eso sí que, wow, tiene el punto. Para mí le hubiera metido otro azul aquí y hubiera estado mucho más chula. Pero bueno, es cuestión de gustos. Total, así que vamos a pasar directamente a la reacción de este coche. ¿Qué es lo que pasa con el Cupra? Con el Supra. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el Toyota Supra? Se construyen en unos 50.000 ejemplares, ¿vale? Y fue construido desde el año 1993 hasta el 2003. Tuvo una producción muy corta, no se ve mucho en Europa porque los que tienen este tipo de coches están muy bien guardados, ¿vale? Donde más enganche tuvo fue Japón y Estados Unidos. Estamos hablando de una versión, porque hay dos versiones, una que va con motor atmosférico y otra que va con el motor atmosférico o con el motor aspirado, y esta es la versión del turbo. ¡Saca fuego! Es una locura de coche. Boom, vamos a pasar directamente a ver cómo es el coche. Le voy a dar al play. Running again. And I don't want my cars to run, so that's why I'm going to drive it now. No, I don't know. I think we're gonna drive to Munich for no reason at all, other than to just drive with the Supra. Lo único que quiero hacer es darle una vuelta. Ahora mismo el chico está en suelo austriaco y va a pasar en Alemania con el coche, porque ahí sí que en Alemania, como bien lo sabes todos, no hay restricciones de velocidad en la autopista, lo cual es donde más partido le puedes sacar al coche. ¿Y qué es lo que pasa? También hay que tener en cuenta, como siempre y os dije en todos los vídeos, hay que tener en cuenta eh, cómo está de llena la autobahn, el clima, y hay que tener unos factores, ¿vale? De todas formas, no sé si lo va a lograr, pero es interesante. And test it a bit on the Autobahn to see, because I've never driven in stage 3, which is like Sí que lo estuvo llevando en Stage 1 y Stage 2, la primera versión, el primer update, el segundo update, y este es el tercero update que nunca lo llevó, ¿vale? O sea, los tests que hizo con el coche para ver lo rápido que va en la velocidad máxima fue en Stage 1 y Stage 2, ¿ok? Y ahora lo va a llevar en Stage 3. Buah, parece... Tiene una pintaca este coche, y es un coche, no sé cómo deciros, pero es un coche que no lo tiene todo el mundo. Todo el mundo lo quiere, pero no lo puede tener todo el mundo. Primero porque es muy complicado para conseguirlo. Para encontrar una buena unidad me refiero, porque patatas siempre encontrarás. Para encontrar una buena unidad, luego invertir un montón de dinero para ponerle todo el update, tener súper buenos mecánicos, tener súper buen software, o sea que es que son un montón de factores, ¿vale?
es muy fácil encontrarte un Ferrari 488 o un Enzo Ferrari o cosas que lo ves mucho también por Instagram o un Bentley o un AMG. Esos coches son muy comunes. Lo que no es muy común es que encontrarte un coche que se fabricó en el 93 y aún así corre a 320 kilómetros por hora, que eso es récord mundial, ¿ok? like 1000 horsepower. And I think the German Autobahn is the right place to do that. I have no idea. Yeah. Claro, no lo tiene muy seguro qué es lo que va a pasar con el coche. Lo vamos a poner en pantalla, lo vamos a poner en pantalla grande porque el video está súper bien grabado en 4K y el cámara también hizo buen trabajo. Tienes mi like, compañero. Y vamos a verlo para adelante. Driving like a cat. Why like a cat? I think cats drive really good. Esperad un segundo. Lo que llama la atención y aún así en 2023 son esos relojes que vosotros veis aquí, ¿ok? En pantalla, que son como clásicos pero aún siguen estando de moda. Los asientos recaro, wow, una chulada, una pasada, tío. La verdad que de putísima madre. Tener esos asientos recaro súper confortables en este tipo de coche. Bam, 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 bam. Bueno, la imagen está un poquito borrosa, pero os voy explicando, ¿vale? Aquí lo que tiene son los relojes de la velocidad, del turómetro y todo eso, de las revoluciones, ¿vale? Pero ¿qué es lo que tenemos en este reloj digital? ¿Vale? Tenemos la presión del oil, la presión del aceite, la presión con la que está soplando el turbo, ¿vale? Esos detalles que son como... Bro, es que lo tienes todo, tío. Estás conduciendo el coche y tienes toda la información ahí adelante para poder controlarlo. Lo único que sí que es un poquito complicado, y yo lo veo un poquito, en mi opinión, ¿ok? Yo creo que ese tipo de coche, yo creo que lo deberías llevar a un test en Autobahn a una temperatura 17, 20 grados máximo, ¿vale? Cuanto más calor haga afuera, va a ser mucha más fuerza para el motor, para todo. O sea, va a ser mucho más pesado. Las condiciones en las que uno puede llevar el coche a tope, yo creo que estas son las temperaturas. Entre 15 y 20 grados es cuando le sacas el máximo rendimiento porque el motor está mucho... No llega a estar súper mega caliente y el aire que también te entra es más fresquito, ¿ok? No es como si lo pones a 30 grados o a 35 grados e intentas hacer 320 con el coche, ¿vale? Es mucho más complicado. Le vamos a dar al play. Bueno, aquí lo tenemos, papi. Stage 2, 800 caballos de fuerza. Lo va a llevar en Autobahn a ver qué es lo que hace este coche. Estoy desesperado, tío. Tengo tanto... no sé, me estoy quedando sin aire. Tengo tanta emoción para ver qué es lo que está pasando en Stage 2 con 800 caballos. I'll try it. Por lo que veo, es verano seguro. O sea, se está yendo en manga corta, yo creo que es verano y hará 28, 30 grados más o menos. De todas formas, hay mucho tráfico un poquito en la Autobahn. No creo que saque la máxima velocidad, pero lo vamos a dar para más adelante. Jetzt geht schon ganz gut. Es que no sé si lo habéis pillado, pero es que está soplando el turbo. ¿Lo estáis escuchando? De todas formas, os voy a dejar el video completo, original, al final, ¿vale? Para que lo veáis completito.
esperaros y no olvidaros de suscribiros al canal de OG Chefchen, ¿vale? Que os voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo, y también dar a like al vídeo si os ha gustado y compartirlo con otros fanáticos que les gustan tanto estos coches de esta época, que son como clásicos pero no al alcance de cualquiera. Así que para adelante. Sketchy. It is sketchy, yeah. Yeah, so believe it or not, but the mission has failed a bit. A bit. We aborted the mission because there's just so much traffic and I don't think it makes any sense. Sí, es lo que le está diciendo, de que hay mucho tráfico, de que el coche está un poquito fallando, porque es que no puedes ir acelerando, frenando, acelerando, frenando, acelerando, frenando todo el tiempo, y más en esas condiciones cuando el coche sí que se está calentando. ¿Qué pone aquí? Luisi. El volante de Luisi. Apuntarlo, muchachos. Un volante chulo, ¿dónde lo vais a encontrar? En Luisi. So we only tested the first 2 stages today, but we have a plan for tomorrow in the evening. O sea que no ha dado ningún resultado con 800 caballos en Stage 2 porque la carretera está llena, y es lo que lo que os quería también comentar, que hay dos inconvenientes, ¿ok? Primero, porque este coche, al tener el volante en la parte derecha, ¿vale? En la parte del copiloto, para que lo podáis entender mejor, es un poquito, es incómodo y es un poquito peligroso, ¿vale? Porque no estamos hablando de una carretera convencional, estamos hablando de un autobahn sin límite. Y por ahí, papi, cuando tú vas a 250, te va a venir otro de atrás a 280 o a 300 inclusive, ¿ok? Y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar en el otro lado tienes que estar pendiente de todos los coches que te van a pasar por la izquierda, o qué es lo que te van a venir. Ese es el primer punto. Y el siguiente punto, que la autobahn muchas veces, tío, y es que justamente yo creo que en esa temporada de primavera, verano, que es lo que por lo que estoy viendo el clima y tal, hay mucha gente que se está yendo de vacaciones, la autopista está llena y no le puedes hacer nada. Que lleves un avión con 500.000 caballos, no puedes correr. Así que yo creo que lo va a intentar el próximo día, y le vamos a dar aquí un poquito más para adelante. Power Supra, hopefully this time with less traffic. Oh no. Wow. Es que no lo sé si lo estáis viendo vosotros también, pero ¡buah! La bestia. A ver, vamos a ir comentando. Este es un 458 Ferrari, y aquí lo que tenemos, seguramente que este sea un GT3, seguramente. Este es otro Nissan, un Skyline. Aquí detrás no estoy viendo exactamente qué coche podría ser. Por los espejos también tiene que ser un clásico o algo así. Es lo único que me queda, pero sí que el tío lo tiene súper guapo montado aquí, tío, con todo. Tienes mi like. Y por aquí tenemos otro BMW. Y aquí tenemos al cámara. ¡Que lo van a hacer adentro, hombre! ¡No! We also picked up Mr. Tenzi. Bueno, aquí tenemos también un gang de colegas, bueno, que serán sus colegas. También podéis seguir a estos chavales en Instagram, el 50 Cents, ¿vale? Que también yo le había mandado una petición de amistad en Instagram. Y también tienen cosas interesantes. And Mr. Fuzi, who is parking his car. Y también tenemos aquí a otro colega suyo que también tiene coches interesantes, que os sugiero que sigáis a esta gente también en Instagram, porque son de los fanáticos chulos. No, there he is. And now it's time to go to the Autobahn, yeah. Vamos a verlo en Autobahn. Yes. Let's see what the Supra has to say in stage 3. I'm a little bit nervous, I have to say. Bueno, ya se le hizo el update. Este Supra ya está preparado. Stage 3.
1000 caballos de fuerza para adelante. Yo creo que va a romper el récord mundial de velocidad con este coche seguramente en la autopista. No creo que haya otro Supra que haya ido más rápido que él en todo el mundo. Also because of the weather. And Yeah. I'm a little bit nervous. Hombre, también es que está nervioso porque no es fácil, ¿vale? No es fácil en absoluto. Tracción trasera, 1000 caballos de fuerza, la temperatura, el autobahn, o sea, no es para nada fácil. Es muy fácil, como os estoy contando aquí en YouTube, pero no es lo fácil, no es fácil llevar este coche en persona, donde sí que está soltando un montón de adrenalina. Vamos a darle para adelante. But I really want to test it now. And You waited so long for this moment. yeah, we have to. Wow, mirar esta línea, tío. Esta línea, la que ellos hicieron con el Supra en aquellos años, ¿vale? Porque muchos de vosotros a lo mejor ni habréis nacido, ¿ok? Pero muchos de vosotros, más o menos, yo creo que tenéis una edad que os acordáis de este coche. Este coche yo creo que fue el de los primeros que salieron en Need for Speed, tío, ¿vale? Este coche es una puta locura y sigue siendo una puta locura en 2023. También tomas de aire hacia adelante, tomas de aire atrás, que estos son del kit original del coche, ¿ok? No creo que sea tuneado, pero no creo. Esta de atrás no estoy seguro porque os voy a mentir, pero esta toma de aire de aquí sí que es original. Y el spoiler de atrás, el look, boom, boom, pa. Se le ve muy chulo. Me encanta ese sonido del turbo. I'm really nervous, I have to say. I think you notice it, but I'm actually. Buah, qué sonido interior, tío. Wow. Es que es lo que se estaba. Es lo que se estaba. Es lo que. Y eso es lo que quiero. Lo que os quiero comentar. Porque esa sensación de cambiar las marchas. Y además en el sentido opuesto, porque uno está acostumbrado a la derecha siempre, ¿no? Pero en el otro lado es mucho más complicado. Lo que vivís en Inglaterra o lo que vivís en Irlanda o lo que habéis conducido por la parte derecha entendéis mucho mejor el sistema que la gente que cambia de marcha a la derecha. Es mucho más complicado. De todas formas, sigue siendo un balato este coche, tío. Está sacando un sonido brutal para los 1000 caballos. Estoy curioso a ver la velocidad máxima que llega. Está cambiando súper soft el coche, tío. Súper bien. La caja de cambio funciona de putísima madre. Está sacando las llamas, qué locura. Mira, tío, es que estamos a 260, a cerca de 270 y este coche no para. That was like 320. Mit ein paar Öldruck. Wow. ¡Qué locura, tío! Mirad esto, tío. No puede ser, macho. Wow. Qué guay, tío. De puta madre. Are you ready? Yes. Wow. ¿Cómo se escucha? Brutal, tío. This is so crazy, man. It's fucking fast. Yeah, And and it's loud. so hard to shift with the left hand. Sí, tío, claro, que es una locura, va súper rápido, tío. Daros cuenta de nuevo. Este coche es
Es antiguo, es un coche clásico, no estamos hablando de una producción del 2022 o 2021 o algo así, no, tío. ¡Wow! ¡Qué loco, tío! But I love it. It's amazing. It's built for exactly this and nothing else. Just Exactamente, es que es eso, ese es un coche para correr, es un coche clásico, es un coche para tenerlo en el garaje, pero claro, volvemos a lo mismo, no todo el mundo se permite tener este tipo de coche, pero si llegas a tener un Supra en esas condiciones y tenerlo en el garaje guardado, este coche nunca bajará de valor, nunca, 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 sino que siempre irá para arriba y para arriba, para arriba. for Autobahn. Yeah. But it can do that pretty well. Yeah. Wow, 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 wow. Wow. Tío, es mortal, ¿eh? Yeah, I love it. Wow. No, tío. De putísima madre, wow. I really, really love it. Yeah. It sounds so crazy. No, el sonido es brutal. El sonido es brutal. Diga lo que diga la gente, el sonido es brutal. I wonder what it sounds like from the outside. Dentro de nada le voy a dar a play para que vayamos a escuchar el sonido. Y repito, no sé, lo estuve mirando por mobile.de, lo estuve mirando por Autoscout. No hay nada, no hay nada. Este coche solamente traerlo de Japón y para ponerlo a este nivel, a 1000 caballos de fuerza, yo creo que este coche, no sé, pero creo que ha valido unos 40.000 euros como mínimo. Yo creo que se ha metido unos 30.000 en tuning mínimo. O sea que este coche ahora mismo, yo creo que está sobre los 70.000 easy, easy, easy. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que por ahí tiene que estar. Vamos a escuchar el sonido. Wow. ¿Cómo? ¡Oh, qué locura! Dios, madre mía. Un coche así no puedes tenerlo, tío, si vives en un apartamento normalito. No lo puedes tener, ¿vale? Porque yo creo que la gente te va a tirar por la mañana cuando arranques este coche, te va a tirar los huevos o te va a tirar tomates. Incluso yo creo que sí, aunque vivas en una casa, en una línea de casas, yo creo que los vecinos te van a denunciar, tío, porque este coche es brutal. Ese coche hay que tenerlo en el garaje y hay que vivir solo, tío, en el campo. ¡Buah, qué brutal! ¡Buah! ¡Buah! No, este sonido de Fórmula 1, tío. Es sonido de Fórmula 1. Le vamos a dar más para adelante. ¡Wow! ¡Está al máximo! ¡Mamma mía! ¡Wow! Se está partiendo la polla al cámara, tío. Pues es que, vuelvo a repetirlo, 320 kilómetros por hora. Aplauso para el mecánico, aplauso para el chofer y el cámara también, porque hizo el video, tío, de putísima madre. Súper fan, tío, súper fan. De todas formas, no hay, tío, no hay esas sensaciones en este tipo de coche. Solamente este tipo de coche te puede dar este tipo de sensaciones, ¿vale? Porque los de hoy en día es como tiene muchísima electrónica, tiene un montón de cosas, ahí le das tú a Race Mode y ya lo vas pilotando y ya el coche va solo. Pero esto es como manual, tío, como que sientes todo el poder, ¿sabes? Del motor, todo el sonido, es esa técnica old school que nunca muere, tío, que... Da igual lo que digan, que los eléctricos son los mejores, que bla, 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 bla. Pero no te va a dar este tipo de sensaciones, no te lo va a dar nunca un coche como el Toyota Supra. Nunca, nunca, nunca.
Wow. Como se escucha el turbo, qué locura, loco. Súper bien. Y ahí las llamas. Ay, Dios, tío, qué loco, wow. No, no es normal este coche, tío, no es normal. Y mirar aquí, tío, lo ancho que es, ¿vale? O sea, tiene una anchura y este cacho de llantas, yo creo que son las llantas de hacer tracción trasera, la rueda de atrás son mucho más, pero se le ve, tío, madre mía, es que vuelves a girar la cabeza después de 20 años, 30, 40, 50 años. Este coche sigue estando en top desde cuando salió, como el Nissan GT-R, como el Skyline, como este Toyota Supra. Estos coches nunca van a pasar de moda, nunca van a pasar de moda. Este coche es una inversión, ¿vale? Este coche es tenerlo en el garaje, inviertes el dinero que tengas que invertir, 50.000, 70, 80, y este coche siempre te va a dar dinero, siempre, siempre, siempre. Aquí vamos a cortar la reacción de este video. Os voy a dejar el link abajo. Espero que os haya gustado. Por aquí arriba también te dejo la reacción de otro coche que hice hace nada. Y espero que te haya gustado. Déjame tus comentarios, comparte el contenido y nos vamos a ver en la próxima reacción de Neos Cars. Cuidaros mucho. Chao, chao.